Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría volver a estar con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con la curiosidad a flor de piel, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy, amigos, desentrañaremos la vida personal de uno de los astros más brillantes del firmamento actoral turco, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Y no nos quedaremos en la superficie, no. Hoy vamos a explorar el universo emocional de Can, a bucear en las aguas turbulentas y a veces misteriosas de su vida amorosa. Hoy desentrañaremos el misterio de la mujer que, con su llegada, encendió una llama que aún hoy sigue brillando, la mujer que literalmente le cambió la vida, la que marcó un antes y un después. Preparen sus palomitas, acomódense porque la historia es fascinante, llena de giros inesperados y, les aseguro, los va a sorprender. Pero antes de sumergirnos en este fascinante viaje, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y me ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante. Y por favor, dejen sus likes, comentarios y compartan el vídeo con sus amigos. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, arrancamos. El fenómeno Can Yaman, un ícono global ***. Can Yaman, para aquellos que aún no se han rendido ante sus encantos, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento innegable, su carisma desbordante y, seamos honestos, su físico espectacular. Desde que lo vimos por primera vez en series que se convirtieron en fenómenos globales, como Erkenci y Dolunay, quedamos prendados. Su forma de actuar, su capacidad para transmitir emociones, su sonrisa cautivadora, su mirada profunda, todo en él es magnético. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Quién es el hombre que se esconde tras la fama y los focos? ¿Qué anhelos, sueños y experiencias han forjado la personalidad de este ícono? Y por supuesto, la pregunta que nos convoca hoy, ¿quién es la mujer que logró tocar su corazón, que despertó en él emociones intensas y que, con su llegada, alteró el curso de su vida? La respuesta, amigos, es un poco más compleja de lo que podríamos imaginar a simple vista. Porque si hay algo que caracteriza a Can Yaman en su vida personal, es su reserva. No es de esos famosos que airean sus intimidades a los cuatro vientos, que comparten cada detalle de su vida amorosa en cada entrevista o publicación en redes sociales. Él, con justa razón, prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público, protegida de la vorágine mediática. Y paradójicamente esa reserva, esa misteriosa aura, es lo que a menudo despierta aún más nuestra curiosidad y nuestro interés. En un mundo obsesionado con la inmediatez y la exposición, Can Yaman se erige como un defensor de la privacidad, un hombre que sabe que hay tesoros que deben ser resguardados, experiencias que deben ser vividas lejos de la mirada ajena. Y eso, en cierto modo, lo hace aún más fascinante. Un recorrido por sus relaciones, el camino hacia el amor verdadero ***. A lo largo de su vida, Can Yaman ha tenido, como todos nosotros, relaciones sentimentales que han marcado diferentes etapas de su vida. Noviazgos que dejaron huellas, relaciones que le enseñaron lecciones, amores que dejaron recuerdos imborrables. Es importante mencionar que aunque la información sobre la vida personal de Can es escasa y a menudo sujeta a rumores y especulaciones, hemos podido vislumbrar algunas relaciones que, aunque no trascendieron mediáticamente, seguramente jugaron un papel importante en su crecimiento personal. Antes de la mujer que nos ocupa, se rumoreó sobre posibles relaciones con compañeras de trabajo, actrices turcas que compartieron set con él. Sin embargo, estas relaciones, de ser ciertas, parecen haber sido pasajeras, amistades que se transformaron en romances fugaces. Lo cierto es que Can Yaman ha sido muy cuidadoso a la hora de exponer sus sentimientos y sus relaciones, y ha sabido mantener la discreción que, como mencionamos, es una de sus señas de identidad. El encuentro con la italiana, el comienzo de un capítulo inolvidable ***. Y entonces, en medio de un torbellino de fama y éxito, apareció ella. La mujer que, con su llegada, sacudió el mundo de Can Yaman y lo impulsó a tomar decisiones trascendentales. La mujer que, por un breve pero intenso periodo, se convirtió en el centro de su universo. La mujer que le robó el corazón, la que encendió la chispa de la pasión y la que, sin duda, le cambió la vida fue Diletta Leotta. Sí, lo oyeron bien. Para aquellos que no la conocen, Diletta Leotta es una presentadora de televisión italiana de renombre, una figura muy conocida y querida en su país.
Es una mujer talentosa e inteligente con una belleza indiscutible y una personalidad arrolladora. Es una profesional consumada que ha logrado forjarse una exitosa carrera en el mundo del periodismo deportivo. Su encuentro con Can Yaman fue, desde el principio, un flechazo. Ambos conectaron de manera instantánea, compartiendo una química innegable que traspasó las pantallas y se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo. *** Un romance bajo los focos, la pareja del momento ***. Su relación, que duró unos pocos meses, fue un auténtico terremoto mediático. Desde el primer momento, las fotos de ellos juntos inundaron las revistas del corazón, las páginas web y las redes sociales. Eran la pareja del momento, la que todos querían ver, la que generaba expectación en cada aparición pública. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la vida. Compartían románticas cenas, escapadas a lugares paradisíacos, momentos de complicidad que dejaban claro que entre ellos existía una conexión especial. Sus sonrisas eran radiantes, sus miradas cómplices, y parecía que todo, absolutamente todo, era perfecto. Eran la imagen de la felicidad, la pareja ideal, el sueño hecho realidad. ¿Pero por qué digo que esta mujer, Diletta Leotta, le cambió la vida a Can Yaman? ¿Qué hizo que esta relación fuera tan significativa? *** El impacto de Diletta, un punto de inflexión ***. Para entender el impacto de Diletta Leotta en la vida de Can Yaman, debemos analizar tres aspectos fundamentales: la exposición mediática, la experiencia personal y el cambio de rumbo profesional. 1. La explosión mediática Como mencioné, su relación fue un auténtico bombazo. La prensa, tanto italiana como turca y de otros países, los perseguía incansablemente. Los paparazzis los acechaban en cada esquina, en cada rincón. Cada paso que daban era noticia, cada gesto era analizado al detalle, cada palabra era interpretada. Can Yaman, que ya era un actor reconocido y admirado, experimentó un nivel de fama y exposición mediática aún mayor. La atención se multiplicó exponencialmente. Esto, por un lado, le abrió muchísimas puertas profesionales. Fue invitado a eventos de renombre, recibió propuestas de trabajo de importantes productoras, se convirtió en imagen de marcas de lujo. Su carrera, que ya estaba en ascenso, despegó a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, la intensa exposición a los medios también trajo consigo consecuencias. La constante presión, las críticas, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser, y de hecho es, abrumador. La vida privada se convierte en un campo de batalla, y la tranquilidad, un lujo inalcanzable. Creo que en cierta medida, Can Yaman tuvo que aprender a lidiar con esta nueva realidad, a proteger su vida privada de la intromisión constante, a blindarse ante las críticas y a tomar decisiones basadas en sus propios deseos y aspiraciones, no en lo que los demás esperaban de él. 2. La experiencia personal La relación con Diletta Leotta, independientemente de cómo haya terminado, le brindó a Can Yaman una experiencia de vida invaluable. El amor, la pasión, la complicidad, el compartir momentos inolvidables, todo eso lo enriqueció como persona y, sin duda, influyó en su desarrollo como artista. A través de esta relación, Can Yaman tuvo la oportunidad de explorar sus emociones más profundas, de aprender a amar y a ser amado, de experimentar la alegría de compartir la vida con otra persona. Aprendió a aceptar los desafíos que implica una relación, a superar las diferencias, a construir un vínculo sólido basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Creo que a través de esta experiencia, Can Yaman aprendió mucho sobre sí mismo, sobre lo que busca en una pareja, sobre lo que es realmente importante en la vida. Aprendió a valorar la autenticidad, la sinceridad y la capacidad de ser uno mismo sin máscaras ni pretensiones. 3. El cambio de rumbo profesional Después de su relación con Diletta, Can Yaman tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera. Decidió dar un giro de 180 grados, salir de su zona de confort y perseguir sus sueños a nivel global. Comenzó a trabajar en proyectos internacionales, aprendió italiano, se mudó a Italia. En otras palabras, decidió romper con lo establecido, desafiar las convenciones y embarcarse en una nueva aventura profesional. ¿Fue la relación con Diletta la única razón de este cambio? Por supuesto que no. La ambición, el talento y la determinación de Can Yaman fueron factores clave.
Pero sí creo que la relación con Diletta fue un catalizador, un impulso, una especie de chispa, que lo empujó a tomar decisiones arriesgadas y a buscar nuevos horizontes. Es como si la relación le hubiera dado el coraje de romper con las ataduras, de arriesgarse a lo desconocido y de seguir sus instintos. Le mostró que el mundo es un lugar lleno de posibilidades y que si uno se atreve a soñar en grande y a trabajar duro, puede lograr todo lo que se proponga. *** El final de un capítulo, caminos separados, vidas nuevas ***. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo de las relaciones, la historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta no tuvo un final feliz. Por diversas razones, la pareja decidió tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados públicamente y ambos mantuvieron la discreción que los caracteriza. La separación fue un golpe duro para ambos, pero la vida, como siempre, continuó. Ambos decidieron enfocarse en sus carreras, en sus proyectos personales y en su bienestar. Diletta Leotta, por su parte, encontró el amor de nuevo y actualmente está felizmente casada y acaba de convertirse en madre, un sueño hecho realidad para ella. Can Yaman, por su parte, sigue triunfando en su carrera, explorando nuevos proyectos y consolidándose como uno de los actores más importantes del panorama internacional. Lo importante, amigos, es que esta relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en la vida de Can Yaman. Le enseñó mucho, le abrió nuevas puertas y, sobre todo, lo impulsó a tomar decisiones que lo llevaron a convertirse en la persona que es hoy, un hombre maduro, talentoso, con una visión global y con un futuro prometedor. *** Otros amores, otras huellas, la lección de la brevedad ***. Es importante mencionar que aunque Diletta Leotta fue la mujer que más impactó en la vida de Can Yaman, a veces los medios le han relacionado con otras actrices y personalidades, especialmente durante la etapa en la que ambos residían en Italia. Sin embargo, ninguna de estas relaciones, de ser ciertas, ha tenido el mismo impacto que tuvo la relación con Diletta. Y creo que esto es una lección valiosa para todos nosotros. A veces, una sola persona, aunque esté en nuestra vida por un corto periodo de tiempo, puede cambiar el rumbo de nuestra vida de manera significativa. Una sola persona puede inspirarnos, motivarnos, impulsarnos a tomar decisiones que nunca hubiéramos imaginado. La vida está llena de encuentros, de amores fugaces y de relaciones que nos marcan para siempre. Lo importante es estar abiertos a las experiencias, a aprender de ellas y a crecer como personas. *** La vida de un famoso, un espejo de la humanidad ***. Y aquí, amigos, es donde me gusta recalcar algo que a menudo olvidamos: la vida personal de un famoso, aunque se desarrolle bajo la atenta mirada del público, es en muchos aspectos como la de cualquier otra persona. Con sus alegrías, sus tristezas, sus amores, sus desamores, sus éxitos y sus fracasos. La diferencia radica en que ellos lo viven bajo el escrutinio público, y eso, sin duda, tiene sus pros y sus contras. La fama, la atención mediática y la presión constante pueden ser abrumadoras. Sin embargo, también pueden abrir puertas, brindar oportunidades y permitirles llegar a millones de personas con su trabajo. Es importante recordar que los famosos son seres humanos, con sus debilidades, sus errores y sus imperfecciones. Y es fundamental respetarlos, valorar su trabajo y entender que tienen derecho a su privacidad y a su vida personal. *** Conclusiones. Un viaje de autodescubrimiento ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Can Yaman es un hombre con mucho talento, carisma y un gran corazón ***. Su éxito no es casualidad, es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por su trabajo. Su relación con Diletta Leotta fue un hito en su vida ***. Marcó un antes y un después, lo impulsó a crecer y a evolucionar como persona y como artista. La exposición mediática es un arma de doble filo ***. Puede abrir puertas, pero también puede traer consecuencias negativas. Es importante saber lidiar con ella y proteger la vida privada. El amor y las relaciones son una escuela de vida ***. Nos enseñan mucho sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en la vida. Todos estamos buscando el amor, la felicidad y la oportunidad de ser mejores personas independientemente de si somos famosos o no, todos compartimos los mismos anhelos y aspiraciones. En definitiva, la historia de Can Yaman y Diletta Leotta es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la importancia del amor y de la capacidad de transformación que todos tenemos.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el significado de la fama, sobre el valor de la privacidad y sobre la búsqueda constante de la felicidad. Asterisco asterisco un llamamiento a la reflexión. ¿Qué podemos aprender? Asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta es una ventana abierta a la reflexión. Nos invita a cuestionarnos. Asterisco ¿cómo valoramos la privacidad en un mundo cada vez más expuesto? Asterisco ¿qué papel juega la fama en nuestras vidas y en la de los demás? Asterisco ¿cómo podemos aprender a lidiar con las críticas y la presión mediática? Asterisco ¿qué importancia le damos al amor y a las relaciones en nuestra vida? Asterisco ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades para crecer y evolucionar? Asterisco ¿qué impacto tienen las decisiones que tomamos en nuestra vida y en la de los demás? La respuesta a estas preguntas es personal, única e irrepetible. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, guiado por sus valores, sus principios y sus aspiraciones. Asterisco asterisco un mensaje de esperanza, el poder de la transformación asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta es también un mensaje de esperanza. Nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para reinventarnos y para perseguir nuestros sueños. Nos enseña que los errores, los fracasos y las rupturas no son el final del camino, sino oportunidades para aprender, para crecer y para construir una vida más plena y feliz. Nos muestra que con valentía, determinación y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Asterisco asterisco agradecimientos y cierre del vídeo asterisco asterisco. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la historia de Can Yaman y Diletta Leotta y que se hayan sentido inspirados por la vida de Can Yaman. Recuerden que todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida y de perseguir nuestros sueños. Quiero agradecerles de todo corazón por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Su compañía es invaluable para mí, y me llena de alegría saber que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento y por la vida de nuestros artistas favoritos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por último me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Can y Diletta? ¿Conocían esta historia? ¿Qué les pareció el análisis que hicimos? ¿Qué otros famosos les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones abajo. Y por último quiero enviarles un abrazo enorme, lleno de cariño y de gratitud. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.